Bienvenidos a Librotea, bienvenidos a este ciclo en el cual hablamos de ciencia y de literatura, de ciencia y de libros. Nos acompañan Marta Sanz y María Blasco. En todo este ciclo estamos siempre promoviendo desde este espacio de la Fundación GSR en Madrid, Casa del Lector, diálogos entre personas de primer nivel en el campo de la literatura para departir un poco sobre las relaciones entre la ciencia, la literatura, la lectura y la salud, la enfermedad, la vejez, la muerte y todo este tipo de cosas. Que son cosas que tú, Marta, por ejemplo, has tratado en Clavícula desde una perspectiva muy personal y muy individual, que yo creo que te ha llevado a la generalización. Es decir, que yo creo que has partido de una experiencia muy personal y a lo mejor nos podrías explicar un poco cómo de ahí quizás has saltado a comprender mejor a la gente, ¿no? De alguna manera. Claro, para mí es un libro muy querido y muy peculiar, porque es cierto que yo es un texto que empiezo a escribir sin saber muy bien lo que estoy escribiendo y lo hago un poco movida por la necesidad de poner orden en ese desorden que genera el dolor en el cuerpo y el dolor asociado a todos tus miedos y a todo lo que desconoces, ¿no? Entonces a mí ese dolor en la clavícula, que era un dolor real, que yo intentaba vertebrar con mi escritura, pues me hizo pensar en la posibilidad de quedarme huérfana, me hizo pensar en la posibilidad de que mi marido se fuera, me hizo pensar en la posibilidad de estar realmente muy enferma y morir. Y me hizo pensar también en la precariedad, o sea, me hizo pensar en las condiciones de nuestra vida, en nuestros salarios, en nuestros esfuerzos, en nuestra fatiga cotidiana, en una clave fundamentalmente de género. Entonces, es cierto que esas reflexiones que yo hice en clave tan personal y tan íntima, yo luego me di cuenta que conectaban con muchísima gente. Sí, porque la enfermedad, de alguna manera, la incertidumbre, tú lo has dicho. Sí, total. Nos hace darnos cuenta de lo que somos, ¿no? Eso que decía Gil de Viedma de que la vida va en serio. Que llega un momento, sí, ¿no? En que te das cuenta que la vida va en serio. Yo en Clavícula me di cuenta de que la vida iba en serio y que envejecer, morir a veces eran el único argumento de la obra, como dice Gil de Viedma, ¿no? Entonces yo por eso agradezco mucho a personas como María, que se encargan de investigar respecto a nuestras posibilidades para vivir mejor, incluso para alargar nuestra vida, y que atenúan muchos de nuestros horrores que tienen que ver con nuestras ignorancias. Eso es muy importante. La incertidumbre probablemente se basa, como ha dicho Marta, en la ignorancia. O sea, y entonces recurres a lo mágico, recurres a otras cosas, te afectan de una forma muy especial a la cabeza. Tú, en tu faceta de coautora, publicaste, yo creo que hace 2 o 3 años, un título en Paidós que es ¿Cómo envejecer joven? No, ¿cómo morir joven sin envejecer? O ¿cómo envejecer a morir joven, a los 140. A los 140 años, nada menos, ¿no? Bueno, primero, por continuar un poco con lo que estabas mencionando de si la ignorancia genera, digamos, pensamientos que son incorrectos, yo no estoy del todo de acuerdo. O sea, el motor de la ciencia es precisamente lo ignorado, lo desconocido. Los científicos tenemos una actitud como muy relajada con esto de desconocer, porque para nosotros es realmente el motor, el camino hacia el conocimiento. Con lo cual quiere decir que la ignorancia es mala si es una ignorancia sobre cosas que están establecidas y que no se respetan, por ejemplo, pero es buena. La ciencia se mueve por la ignorancia. Respecto a la pregunta del libro realmente yo soy científica, soy bióloga molecular, lo cual quiere decir que me encargo de entender cómo funciona la vida a nivel molecular. Y en concreto a mí lo que me interesa es entender por qué enfermamos, cuál es el origen de las enfermedades que nos pueden matar prematuramente o en última instancia son responsables de la muerte, ¿no? Y en concreto me interesan las enfermedades asociadas al envejecimiento, que son la mayor parte de las enfermedades, quitando quizá las enfermedades de tipo infeccioso, etc. Por ello, yo uno de los procesos moleculares que estudio es por qué envejecemos, por qué envejecen nuestras células, y eso hace que nuestros tejidos no funcionen bien y al final aparezca la enfermedad y la muerte. Y en este libro pues contamos desde una perspectiva muy rigurosa científicamente, pero a la vez intentando que sea algo
entendible por cualquier ciudadano que no sea científico, esa importancia de entender el proceso de envejecimiento, cómo está la investigación en ese campo y qué es lo que pretendemos. Realmente no pretendemos vivir más años, o sea, el objetivo número uno no es vivir más años, que por supuesto todos queremos vivir más años, sino en buenas condiciones de salud, es decir, que se trata realmente de entender el origen de la enfermedad pues para poder prevenirla, poder retrasarla, y cuando eso lo hacemos en modelos animales, que lo hemos hecho en mi grupo y en otros grupos, lo que vemos es que cuando hacemos que, por ejemplo, un ratón viva mucho más de lo normal, es porque está joven y sano durante muchísimo más tiempo. Con lo cual, esa es la lección número uno. Y la número dos es que lo que estamos haciendo es esto que hemos aprendido a nivel molecular, intentar utilizarlo para tratar enfermedades hoy por hoy incurables. Si lo pensamos un segundo, la mayor parte de las enfermedades asociadas al envejecimiento, enfermedades degenerativas, no tienen curación. No sabemos cómo frenar la progresión de una fibrosis renal o pulmonar o un proceso neurodegenerativo o un infarto de miocardio. Y eso es porque desconocemos todavía o no se ha aplicado todavía todo el conocimiento que tenemos de por qué envejecemos. Y ahí me interesa mucho la parte topográfica de tu investigación, los telómeros. El final, digamos, por así decirlo, ¿no? Ahí tú crees que, o sea, ahí estáis trabajando con esa parte como una clave de dónde va la degeneración, dónde se produce el envejecimiento. Bueno, la investigación en biología molecular estos últimos 20 años, que el tema del envejecimiento ha sido uno de los temas más calientes desde el punto de vista de investigación, y una de las causas moleculares, que además pensamos que es primaria, que genera otras causas moleculares, es precisamente la erosión de unas estructuras que protegen nuestro material genético, que es lo más importante que tenemos, porque ahí están las instrucciones de todo lo que somos, ¿no? Y lo que es nuestro organismo. Pues este material genético es vulnerable, hay unas estructuras al final de los cromosomas, que son donde está el famoso ADN, que es el material genético, que se van erosionando conforme nuestras células se multiplican. Y esto ocurre todo el rato para regenerar los tejidos. Y cada vez los telómeros son más cortos y eso pensamos que es una de las causas moleculares del envejecimiento. Y por eso es mi tema de investigación, porque es uno de los, como me interesa entender el origen molecular del envejecimiento, pues estudio los telómeros. Aunque cuando empecé a estudiar los telómeros no se sabía la importancia que tenían. Parte de las investigaciones que hemos hecho en mi grupo y otros grupos han establecido la importancia de los telómeros en el envejecimiento. ¿Y qué te parece esta idea de María de que hay una parte que cuanto más se reproduce, más se devalúa, más se deteriora, ¿no? Eso también tiene un significado interesante desde el punto de vista cultural, diría yo, ¿no? Hombre, desde el punto de vista cultural podríamos llevarnos eso al terreno de la serialización, de la rutinización, de cómo a veces en la cultura hablamos de crear, construir o producir, y cuando tú estás produciendo con la conciencia de que produces, aunque haya gente que no la tenga, lo que estás haciendo es clientelizando a un espacio de recepción que se merecería, yo creo, que ser tratado de otra forma, ser colocado precisamente en un filo de incertidumbre donde se pudiera plantear preguntas a través de los estímulos culturales y no solamente pues ser complacido como tal cliente. Pero aparte de eso, a mí de lo que ha dicho María, hay muchas cosas que me interesan y sobre todo me ha gustado mucho lo que ha dicho de la ignorancia, porque yo, llevándome esa idea de la ignorancia al mundo de lo cultural, yo últimamente me quejo mucho en que vivimos en un contexto en el que parece que hay un elogio permanente de la ignorancia frente a un conocimiento que se considera pues un asunto como de personas frikis o elitistas, y que entonces creo que hay un concepto muy perturbado y muy demagógico del significado de la cultura popular. Yo siempre hago un símil diciendo que para mí la cultura popular tendría que ver con que se hablara de Virgilio en la barra de los bares y no tanto como que seres pues muy famosos de la televisión vayan a cantar al teatro real y ese tipo de cosas. Pero me interesaba mucho lo de la ignorancia porque yo creo que, claro, yo creo que a lo que se refiere María, y si me equivoco me corriges, María, es a la conciencia de la ignorancia. O sea, yo sé que no sé. Correcto, sí. O sea, yo sé que no sé, yo sé que esto no lo sé, no me empodero en mis lagunas y me hago soberbia en mi falta de conocimiento, sino que soy muy consciente de que esto no sé y merece ser investigado, merece ser escudriñado por arriba, por abajo y por todo lo demás. Y creo que eso es lo que hace funcionar el conocimiento, la cultura. Y fíjate, y desde el punto de vista de la cultura,
yo creo que a veces que estamos hablando de que si la cultura es salud también, por ceñirnos al otro concepto de la Organización Mundial de la Salud, yo creo que en un primer momento la cultura produce un tipo de sensación que, lejos de ser sanadora, es perturbadora, es incómoda, es a veces hasta dolorosa. Primero sí, efectivamente, cuando yo me refiero a ignorancia o desconocimiento, como autor de la ciencia, es así. Ante la ignorancia o el desconocimiento uno puede tener dos actitudes, creo. O una actitud más mitológica, fantasiosa, no basada en la realidad factual, o intentar investigar los hechos, la realidad factual, y de ahí intentar dar respuesta o avanzar en ese desconocimiento. Entonces la ciencia en su origen está lo desconocido, está la niebla. Me gusta una frase que dijo Isabel Cochet cuando tiene el Premio Nacional, ¿no?, de Cinematografía, me parece que fue, que en su discurso lo titulaba Abrazar la niebla, que creo que es algo común al arte, a la creación, el proceso creativo de artistas, supongo que también de escritores y desde luego de científicos, ¿no? Hay un punto de partida, que es un punto de partida de desconocimiento, y bueno, el científico o científica lo que utiliza es los hechos, ¿no?, los datos, pero con una mentalidad muy creativa para poder avanzar. Pero en el origen está la niebla, está el desconocimiento. Y eso es algo importante destacar, porque los ciudadanos piensan que la ciencia es algo como la solución para todas las cosas, es como algo... no, la ciencia necesita su tiempo, porque los científicos estamos partiendo de lo desconocido, estamos partiendo de la niebla, necesita financiación sostenida en el tiempo. O sea, la ciencia es algo que es un trabajo arduo y que lleva su tiempo, y desde luego que no está mal que lo diga yo, pero me parece importante porque en el avance del conocimiento pues seguramente ha sido responsable, yo creo, del avance de la humanidad. Y de todas maneras, perdóname que os interrumpa, yo creo que hay veces que tenemos una forma de pensamiento muy bipolarizada que mete determinados conceptos en compartimentos estancos que terminan siendo falsos. O sea, igual que la ciencia tiene un componente fundamental de creatividad, algo que tiene que ver con la creatividad, con la curiosidad, con la imaginación, incluso para hacer muchísimas cosas. Del mismo modo, las humanidades, que se supone que son todas más creativas, más mágicas, más no sé qué, pues también tienen un factor de medida y de compás y de pie forzado que muchas veces las enriquece, ¿no? Entonces yo hay veces que creo que simplificamos mucho lo que es y separamos de una manera muy artificiosa lo científico de lo artístico, y nos estamos equivocando, ¿no? Y creo que lo que más daño puede hacer de esa equivocación es cuando se piensa que lo científico no tiene una base ética, o que lo artístico tiene solamente que ver con la intuición y las aptitudes, más allá de ciertos esfuerzos o de ciertos riesgos o de ciertas disciplinas, ¿no? Con lo cual creo que tendríamos que ser un poquito todos más interdisciplinares y tener más conversaciones como estas. Si hay dos cosas que probablemente en estos momentos hay que saber leer de esta situación, una es la importancia de esa asimilación de la ignorancia y cómo hay que aprender a través de la ciencia y cómo hay que hacer cosas desde ese campo, y por otro lado, cómo la lectura, el acceso a la cultura, la posibilidad de que todo el mundo disfrute con bucólicas o geórgicas en la barra de un bar, es tan radicalmente necesario para que todos vivamos mejor y para que la sociedad sea mejor, ¿no? Y yo os lanzaría esas dos cosas, o sea, irnos un poco hacia lo no inmediato, ¿no? Y si estaríais de acuerdo con esta sugerencia que os hago de reflexión, de que a lo mejor en este momento tenemos una oportunidad para mirar un poco más hacia lo trascendental, ¿no? Marta, empezar bueno, tú, yo desde el punto de vista de la cultura, y específicamente desde el punto de vista de lo literario, pero enlazando con lo que acaba de decir María, creo que lo que tenemos que intentar hacer es volver a rescatar el nexo primordial que existe entre
la cultura, lo educativo, lo intelectivo, porque durante muchos años yo creo que movidos por las situaciones de una sociedad de mercado donde todo se convierte en un producto que tiene que ser sensacional, desde el titular sobre la ciencia hasta la noticia, hasta el libro más vendido y todas estas cosas, durante muchos años estamos solamente asociando la cultura con lo espectacular, en un sentido además muy rebajado de la palabra, porque yo no tengo nada en contra de que la cultura sea espectáculo, pero al mismo tiempo creo que eso no puede opacar completamente el hecho de que la cultura también es una forma de enfrentarte a la naturaleza humana, desarrollar estrategias críticas para saber el mundo en el que vives, intentar transformar la realidad, romper con las supersticiones, que eso también es algo que tiene mucho que ver con la ciencia, subvertir los tabúes, hacer visibles los elementos de una ideología hegemónica que se invisibiliza. Entonces creo que este es un momento de crisis como para volver a reconectar la cultura con esas perdidas, no sé si llamarles funcionalidades o capacidades o lo que sea, y al mismo tiempo pues darnos cuenta de que eso puede ser causa de placer. Una cosa que sí que he visto yo de positivo, con todas las comillas del mundo de esta experiencia tan terrible que estamos viviendo un acontecimiento histórico, y esto es una cosa terrible, o sea, yo no quería bajo ningún concepto vivir un acontecimiento histórico. Es que sí que es verdad que la ciudadanía se está dando cuenta de que es necesaria la ciencia y es necesario que la ciencia tenga dinero para poder investigar y para poder avanzar. Entonces, creo que hay más personas que se están haciendo conscientes y sobre todo, fíjate, yo creo que ya desde un punto de vista hasta local, mucha gente se está haciendo muy sensible de por qué tantos investigadores e investigadoras españolas se tienen que ir fuera. En la época del confinamiento, por lo menos en España, marzo, abril, mayo, nosotros hicimos una serie de estudios. Tengo que reconocer que son estudios basados en lo que la gente te cuenta, claro. Pero coinciden con los de mis colegas italianos, alemanes, franceses, norteamericanos. La gente ha incrementado muchísimo el tiempo dedicado a la lectura. Y yo os quisiera preguntar ya a título personal, para que nos recomendéis a los fans de Librotea y a la gente de la amplia comunidad de miembros que hay dentro de este proyecto que es Librotea. ¿Qué libros habéis encontrado un día dando una vuelta en abril por vuestra casa? ¿Los habéis recuperado? ¿Qué consejos de lectura nos podríais dar, ¿no? Para una época en la que uno necesita algo bastante potente y, no sé, transformador, reconfortador, etcétera? Yo tengo que reconocer que en este sentido yo durante la pandemia y el confinamiento he sido todo lo que no debe ser una lectora, porque he sido una lectora desconcentrada, desatenta, pendiente de todos los ruidos de la calle, histerizada por la propia situación de que yo acababa de sacar un libro el 3 de marzo y nos confinaron el 14, y entonces yo estaba preocupada por ese libro y sintiéndome muy mezquina y muy culpable por preocuparme por mi libro con la que estaba cayendo en el mundo. Entonces yo tuve unos cortocircuitos sentimentales e intelectuales que me hicieron ser mucho peor lectora de lo que suelo ser. Pese a ello, si yo tuviera que recomendar a alguien que leyera algo que fuera al mismo tiempo estimulante, divertido y que te hiciera reflexionar, yo recomendaría siempre a Kurt Vonnegut, porque yo es un escritor con el que he pasado pues, de los ratos más divertidos de mi vida y al mismo tiempo de los más punzantes. O sea, yo recuerdo estar leyendo Madre Noche o Matadero 5 y saltárseme las lágrimas de risa y al mismo tiempo saltárseme las lágrimas de pena, ¿no? Entonces, me parece que podría ser una buena lectura. No para le va a los dejar tiempos. A uno indiferente. No le va a dejar a uno indiferente de ninguna manera. A lo mejor se le congela la sonrisa por debajo de la mascarilla, porque claro, ahora con esto de la mascarilla parece que no, pero sí que tenemos la sonrisa, y se le van a quedar los ojitos reidores una temporada, y eso es importante. Apunta la recomendación. Apunta a Kurt Vonnegut. Que no he leído a Kurt Vonnegut. Yo, en cambio, en el confinamiento sí que leí bastante, empezando por la literatura científica, porque esto fue algo maravilloso. Para mí fue una cosa
muy bonita, ¿no? El ver que cómo apareció una nueva enfermedad. Realmente utilizo la palabra bonita porque me parece bello, y ver cómo de rápido se empezaron a publicar y cómo de rápido iba todo el mundo, y las revistas científicas que tardan muchísimo y son muy engorrosas, cómo intentaban hacerlo más rápido para que todo fuera rápido. Entonces me pareció una cosa bella ver cómo toda esa maquinaria científica se ponía al máximo para intentar lo más rápido posible dar soluciones, ¿no? Entonces eso lo estuve siguiendo. Al principio podía seguirlo porque salieron unos pocos trabajos, después ya eran cientos de trabajos y ahora ya no sigo el día a día. Ya lo voy viendo según las cosas importantes, ¿no?, que vemos en los periódicos, y me voy interesando, ¿no? Pero al principio fue muy, muy bonito para un científico, dentro del horror de lo que estaba pasando, ver cómo reaccionaba esa maquinaria, ¿no?, científica internacional. No sé, pues leí bastantes libros relacionados también con las pandemias. Leí este de Contagio, de David Quatman, que lo recomiendo, que está genial porque habla de todos los virus que han saltado en tiempos recientes, desde que hay documentación, ¿no?, de los animales a los humanos, y cómo eso puede estar relacionado pues con la deforestación, con las granjas de animales, bueno, en fin, cosas que son consecuencia también de nuestros propios actos más invasivos con la naturaleza y más irrespetuosos con la naturaleza, ¿no? Y cómo en el futuro, pues, de hecho se está viendo que están incrementando la frecuencia de pandemias que vienen de virus que saltan de animales a humanos, y seguramente eso también tiene que incitar a una serie de reflexiones, ¿no?, que somos algo culpables de lo que está pasando, ¿no?, y hay que reaccionar, ¿no? Y ahora, pues quizá mencionar lo que me estoy leyendo. Ahora me estoy leyendo un libro que tenía desde hace tiempo, pero que no lo había leído hasta ahora, y un poco me pasó esto de ir a buscarlo por una situación actual, que fue la situación de las elecciones en Estados Unidos, y fue el libro de Hillary Clinton que se llama What Happened, donde ella explica sus feelings cuando pierde las elecciones ante Trump. Y me está pareciendo muy interesante, lo recomiendo, porque creo que es muy interesante.